Habemos asignados 100 personas en este curso. Recordarles, por favor, que puedan ingresar al curso a partir del enlace que está en el Classroom. De lo contrario, cae en una sala de espera y va a tener que pues, esperar a que yo me dé cuenta que ya llegó y comprobar que es parte de la clase. Así que por favor no olviden ingresar a Classroom y desde allí ingresar al curso. Bueno, vamos a arrancar entonces esta noche. Vamos ya con el primer tema de nuestro programa de estudios. Vamos a la unidad número 1, al primer bloque, el cual se llama Pensamiento Crítico y Acción. Para quienes ya tengan su libro de texto, pues pueden llevar la lectura, van a poder acompañar en las lecturas dirigidas que haremos durante la charla de esta noche. Antes de eso, pues me permito compartir mi pantalla. Como siempre, tengo la ayuda visual, pues, de una presentación. Toda la información que aparece en esta presentación se encuentra en el programa de estudios y dosificada en nuestro libro de texto de Introducción a la Filosofía de Carlos Velázquez. También utilizo la referencia de los libros de la doctora Adela Cortina, El quehacer ético y neurofilosofía de Adela Cortina. También estoy utilizando de Sabater, de Fernando Sabater, sobre la filosofía. Me voy a hacer acompañar hoy en clase del libro de la filosofía desde el punto de vista de la existencia de Karl Jaspers y por ahí algunos otros autores que van a ir a aparecer. Y bueno, y fundamentalmente las ideas de los autores griegos clásicos que van a ir apareciendo a lo largo de la presentación. Bueno, para empezar, pues vamos a la página número 12. El pensamiento crítico y acción. Tenemos que tenemos que iniciar hablando acerca del pensamiento. ¿Por qué razón? Necesitamos una ruta, necesitamos enrutarnos, ¿verdad? Necesitamos tener, digamos, un camino por el cual hacer este tránsito. La belleza de la filosofía es que no es impositiva, ¿verdad? Pero tiene muchos caminos. Puede ser densa, puede ser compleja, nos puede, digamos, confundir, podemos extraviarnos, en fin. Por esa razón es que se ofrece un camino, no es el único, pero este está diseñado o pensado, ¿verdad? Para estudiantes que se están formando para ser profesionales del derecho, ¿verdad? Entonces iniciamos hablando acerca del pensamiento crítico. Es indispensable, dicen, poseer una capacidad crítica. El ser humano debe pensar con criterio. Y es que esa es una característica del individuo, ¿verdad? Poder pensar con criterio. En la filosofía, desde el punto de vista de la existencia, Karl Jasper dice, muy al inicio de su libro nos habla acerca de cómo la filosofía bien trabajada está vinculada también a las ciencias, pero nos dice que en materia de cosas filosóficas se tiene casi todo el mundo por competente. O sea que todo el mundo debiera ser capaz de mostrar un pensamiento crítico y poder eso llevarlo a una acción. Pero el pensamiento crítico requiere rigurosidad y requiere ser metódico, un método, ¿verdad? El pensamiento crítico permite que la acción humana entonces sea mejor direccionada. Porque a pesar de que usted esté siendo bombardeado por tanta desinformación, por tantas vainas y rollos que ocurren, ¿verdad? Y que además nos gusta, ¿verdad? Porque estamos en un sistema, ¿verdad? Esta Matrix en la que vivimos, esta aparente realidad, pero que nos pone enfrente, ¿verdad? Tantas cosas, que si la Barbie, que si Oppenheimer, que si Messi, que si la guerra, que si cualquier cosa, ¿verdad? No dejando espacio para lo importante, no dejando espacio para comprender en su justa dimensión
cada situación, cada información, cada acto que ocurre. Y no es que uno sea mejor o peor que otra persona por hacer o dejar de hacer. El punto es, el punto lo vamos a ir encontrando, ¿verdad? O ustedes lo van a ir reflexionando. Si lo que estás haciendo es producto de tu libertad, es producto de tu pensamiento que dirige entonces tu acción, y que todo eso es también parte de un bienestar, de una forma feliz de vivir. La acción libre es aquella mediada por la razón y producto de acuerdos intersubjetivos. Y como ven, apenas en una primera diapositiva y apenas en 2 párrafos, empiezan a salir un montón de palabras. Palabras que pues seguramente las estamos decodificando y seguramente aparentemente las comprendemos, pero como conceptos, vale la pena preguntarse qué es la acción humana. ¿Sabe usted explicarse a sí mismo qué es la acción humana? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿Qué es la intersubjetividad? ¿Y qué es un acuerdo intersubjetivo? ¿Lo sabe? ¿Se lo ha preguntado? Porque lo estamos leyendo. Y con toda seguridad usted está tomando nota y de pronto hasta sienta con la cabeza, sí, sí, dice, lo sé. Y hasta se lo va a aprender y lo va a contestar en el examen, pero ¿lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Es capaz de explicárselo a otro? ¿Es capaz de vivirlo? ¿Es así como usted vive? Porque si lo entiende, lo sabe y lo puede explicar, ¿es así como usted vive? No me conteste, son reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo a hacer eso con apenas un parrafito? Porque el problema de la filosofía es profundo. ¿Para qué sirve la filosofía? No sirve para nada. La filosofía, vamos a ver que es una actitud, pero eso de que no sirve para nada, por el contrario, es que está en todo. Porque la filosofía es una ruta, es una actitud, es una actividad que nos ayuda a pensar. ¿Y cuál es su problema fundamental? La relación que existe entre el ser y el pensar, entre lo que usted es y entre lo que usted piensa. Entonces es importante cuestionarse cómo obtiene usted sus ideas, cómo usted toma sus decisiones, cómo usted acciona. Y entonces hay que regresar aquí a estas líneas y preguntarse, ¿es usted libre para tomar sus decisiones? ¿Sus decisiones son producto de su uso de la razón? ¿Su raciocinio emana de su capacidad de pensamiento crítico, riguroso y metódico? ¿Está usted consciente de cómo toma sus decisiones? Y así podemos empezar a pensar, a reflexionar y seguir y seguir y seguir. Pero tiempo apremia, ¿verdad? Dijimos entonces que la filosofía, pues, si bien dice algún autor que no sirve para nada, en realidad la filosofía está en todo. Es la posibilidad de construir a pedazos, incluso si quiere, las grandes aparentes verdades para reflexionar y profundizar en lo que realmente es verdadero e importante. La actitud filosófica es una actitud que nos compete y nos beneficia. Y ahí pues hay una imagen que cuidadosamente a propósito de la fiebre de la Barbie me la encontré y me gustó para el tema, ¿verdad? Solo por medio de profundas reflexiones se puede encontrar el sentido más auténtico de la vida. Y aquí de pronto la pregunta puede ser el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo me lleva a reflexionar? ¿Cuánto tiempo
puedo yo usar o puedo yo disponer o me voy a tardar. Puede ser mucho, puede ser poco. Cada uno lleva un ritmo de vida. Cada uno va a poder avanzar de acuerdo con su nivel de experiencia, de conocimiento, su disposición, sus también pues la parte de las condiciones, ¿verdad? Porque incluso pensar, para pensar usted necesita condiciones mínimas. ¿Cómo puede pedirle a su cerebro entrar en esas grandes reflexiones si antes no ha resuelto o no tiene cómo resolver cuestiones básicas de sobrevivencia, ¿verdad? Un techo, la comida, sentirse seguro, estar saludable? Con esto no quiere decir que no se pueda, pero lo que pasa es que si no tiene unas condiciones también mínimas en donde usted pueda poner su cerebro a funcionar para un camino, digamos, le va a tomar mucho más tiempo. Claro, también hay formas, hay corrientes filosóficas que han surgido dentro de esos contextos. Claro que lo hay. Pero lo que pasa es que imagínense un mundo en donde todos pudieran pensar, en donde todos tuvieran la oportunidad, en donde todas y todos tuvieran la información oportuna y las condiciones para pensar por sí mismos, ser críticos y tomar decisiones en completa libertad, como puso por aquí una compañera, su libre albedrío, que no es más que tomar sus decisiones, decidir entre lo que es bueno y lo que no lo es, entre lo que es verdadero y lo que no lo es, entre lo que es justo y lo que no lo es, entre lo que es útil y lo que no es. Y eso aplica en todos los aspectos de la vida. La filosofía entonces es una escuela de libertad, ya que no solo elabora instrumentos intelectuales que permiten analizar y comprender conceptos fundamentales como la justicia, la dignidad, la libertad, etcétera, sino que además crea capacidades para pensar y emitir juicios con independencia, incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo y sus problemas, además que fomenta la reflexión sobre los valores y los principios. Pasamos la vida hablando de valores y principios, pero en la primera oportunidad que tenemos de salirnos del guacal y de torcernos, porque eso nos representa un beneficio, nos representa una idea de poder o nos representa eh, vernos desde otra perspectiva en donde tenemos un chance de dominar, se olvidan por completo los valores y los principios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y entonces viene la pregunta, ¿verdad? Acerca de qué es la filosofía. Y aquí vamos a utilizar las palabras de Fernando Savater. La filosofía es una forma de reflexionar para intentar vivir mejor. Que es que la filosofía no sirve de nada. No es, con la filosofía usted no va a construir un carro, usted no va a resolver una guerra, usted no va a ir a la luna, no va a extraer petróleo, ni siquiera le va a sacar a la punta al lápiz, porque no va por ahí, ¿verdad? La actividad filosófica. Pero sin la capacidad de haber podido generar ideas y comprender el mundo y con eso intentar vivir mejor, a quien se le ocurrió inventar el sacapuntas, inventar el carro, inventar todo lo que usamos cotidianamente para hacer una vida más placentera y moderna, no hubiese sido posible. Entonces, digamos, es una dicotomía, ¿verdad? Es una cuestión estira y encoge, pero que al final es muy clara. La filosofía es esencialmente una actividad y como tal requiere de tiempo para su ejercicio. Tiempo, una cosa que no abunda en esta modernidad. Por ejemplo, en términos de tiempo,
Eh, Sería lindo empezar hoy con esta serie de definiciones y de posibles discusiones y alargarse todo el tiempo necesario. 6 meses, 1 año, 5 años, ¿verdad? E incluso ir subiendo los niveles. Ah, usted ya me está hablando de masonería. Pues no, me estoy refiriendo a procesos de vida donde usted se transforma. Pues no hay ese tiempo. Con suerte tenemos 4 meses en los que tenemos que revisar un montón de ideas, de autores y de teorías para que con suerte usted después, cuando esté solito en la penumbra de su cotidianidad, usted decida seguir aprendiendo, seguir pensando, le cause curiosidad, vaya y lo revise, vaya y se convierta en una persona más culta, mejor de lo que es hoy, y con eso intenta vivir mejor. Fíjese, pues, se lo estoy dando como fórmula, ¿verdad? Al ser una actividad, la filosofía, entonces también se puede interpretar como una actividad productiva, porque permite mejorar nuestras formas de concebir y de vivir la vida. O sea que yo vivo mal porque no sé ni hablo de filosofía. Pues no necesariamente, pero habría que cuestionarse qué es vivir bien y qué es vivir mal, ¿verdad? Y cómo entonces puedes vivir mejor, a pesar de vivir bien o a pesar de vivir mal desde tu perspectiva. También la filosofía es una actividad práctica, porque se vuelve una forma de vida. No puedes ser el mismo o la misma después de haber atravesado cursos y procesos de formación del pensamiento, después de darse cuenta que el mundo es más grande de lo que te han contado y que hay muchas formas de entender la vida y lo que existe y que los ojos a veces nos cegan a lo que puede existir. Y un poco como escribió este gran canalla del Principito, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre de este francés, me cuesta pronunciarlo. Saint-Exupéry, ¿verdad? Lo esencial es invisible ante los ojos. Bueno, la filosofía también es una actividad teórica. ¿Por qué? Porque busca la verdad. Ya cuando queremos filosofar en serio, pensar en serio, hacer algo más serio, entonces se vuelve también teórico. Y por teórico entiéndase riguroso, metódico, ¿verdad? Sistémico. Y se requiere una pasión por el conocimiento para que eso también dé sus frutos. Entonces, hay niveles, en el nivel productivo, en el nivel práctico, de la praxis, ¿verdad? Y de la teoría. Para dar un contexto en este primer capítulo, que aquí en su libro se llama Salir de la caverna y que aborda precisamente esta pregunta de para qué sirve la filosofía, les recomiendo mucho que usted en la tranquilidad de algún momento que tenga en donde sea que se encuentre, lea la página 13 y reflexione con las preguntas que allí aparecen, que las voy metiendo dentro de la conversación, claro está, pero cuando regrese a su libro o cuando tenga la oportunidad de verlo, y con esta información que ahora usted va a tener, pregúntese todo esto. Bueno, vamos a dar un contexto para luego entrar a revisar las páginas 13 hasta las 16. Lo primero es que vamos a hablar acerca de, o vamos a hablar a partir de las ideas de este señor que se llama Sócrates. Su existencia está datada entre el 470 y el 399 antes de nuestra era, o sea, ya hace más de 2200 y pico de años, casi 2500 años, que existió ya sea en carne y hueso o como personaje, ¿verdad? Porque hay dos corrientes. Y hemos conocido de Sócrates gracias a los escritos de Platón. Platón, afortunadamente, ha llegado hasta nuestros días, los diálogos de Platón. Y en uno de esos libros, la apología de Sócrates, viene recogida ahí las enseñanzas, las discusiones, reflexiones,
las enseñanzas morales, ¿verdad? Que este señor Sócrates, con su forma de vivir y su forma a través de la mayéutica, que fue su técnica, ¿verdad? Inspiró y se convirtió en el parteaguas y dio paso a la filosofía como una idea moderna, o sea, algo que se puede hacer, que es filosofía. Antes de Sócrates se habla de los presocráticos, ya vamos a por ahí dar un vistazo a eso, ¿verdad? Y ahí pues, ahí se hablaban de ideas más puntuales, ¿verdad? Menos generales, matemáticas, la astronomía, ¿verdad? La trigonometría, la naturaleza, eh, por separado. Pero nadie se había antes puesto la tarea de encontrar una forma de discutir, de conocer, de debatir y de pensar que potencia todo lo demás, ¿verdad? Se habla del Homo faber como aquel que camina entre nosotros y que dice, tanto produces, tanto vales. Pero para Platón, a través de Sócrates, ya indiquen dónde, en qué libro, decía que el hombre era malo por ignorancia. Es decir, el hombre hace el mal porque ignora el bien verdadero. Y aquí pueda que surja la ansiedad en dónde está la verdad, dónde está el bien verdadero. Está en los mandamientos, está en un libro sagrado, está en la idea de un Dios. Y en realidad vamos a ver que está en nosotros mismos, en la felicidad, decía Sócrates, solo puede venir de nuestro interior, de un profundo conocimiento de nosotros mismos. Conócete a ti mismo, tal y como decía en el dintel del templo del dios Apolo en Delfos, donde estaba el oráculo. Les conté, ¿verdad? Esta pasadita, donde va Sócrates, manda a su discípulo a preguntar, y bueno, toda la casaca que hay en torno a esa enseñanza, pero eh, conócete a ti mismo al final, es el camino para el descubrimiento. Y aquí una frase, digamos, dedicada a Sócrates, o que dicen que Sócrates la mencionó, y de que decía, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, ¿cierto? Dando un salto en el tiempo, unos cientos de años más adelante, bueno, no tantos, no, 100 años tal vez, aparece el otro gran filósofo. Ya hablamos un poquito de Sócrates, hablamos de Platón someramente, pero ahora aparece el tercero, se llama Aristóteles. Este señor fue discípulo de Platón, lo, el mejor de sus discípulos, ¿verdad? Eh, el cual pues era el heredero natural tanto del conocimiento como digamos, de la escuela filosófica que Platón tenía. Pero van a ver más adelante cuando hablemos de Platón cómo Aristóteles en un momento eh, llega a no estar de acuerdo con las ideas de Platón, con una parte de las ideas, y Aristóteles pues con fundamentos y argumentos y con mucho valor contradice a su maestro y argumenta que hay otra forma de verlo. Con el tiempo, al final, Platón se muere y no le deja a Aristóteles la escuela, como naturalmente todo mundo esperaba. Se la deja a su sobrino, que ahora mismo olvidé el nombre. Y entonces Aristóteles, aprovechando el llamado que le hizo el rey de Macedonia, se va. Y se va como tutor maestro de otro gran personaje histórico, Alejandro Magno, y luego regresa después de muchos años a fundar su propia escuela. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí solo lo traigo para dar contexto al capítulo 1, que se llama Salir de la caverna, que vamos a regresar a Platón,
Pero en el 1.1 nos dice de la opinión a la sabiduría. Pero antes de entrar ahí, veamos qué dice Aristóteles, ¿verdad? Dice, él nos habla del concepto de la eudaimonía, que la felicidad es la meta a la que todos y todas aspiramos. Todos quieren ser felices. Claro, la felicidad ya sabemos que no es un estadio permanente, pero sí una búsqueda permanente, ¿verdad? Hay momentos de felicidad, hay picos. No siempre se puede ser feliz, pero una búsqueda constante de la felicidad como propósito de la vida puede convertirse en una meta. La felicidad depende además, para Aristóteles, del cultivo de la virtud. O sea que no se es feliz por simple generación espontánea, ¿verdad? Así como los honguitos que salen. No, hombre, se es feliz porque desde la eudaimonía aristotélica, porque se ha cultivado virtudes. Y parafraseando a Sócrates, ¿verdad? Sobre no hay mayor mal que la ignorancia y mayor bien que conocerse a sí mismo. Entonces eso nos conduce a la felicidad. Aristóteles estaba convencido que la genuina vida feliz requería del cumplimiento de un gran rango de condiciones, incluidas el bienestar del cuerpo y la mente, ¿verdad? Esos equilibrios tan importantes. Es feliz quien vive de acuerdo a la virtud completa, no el que tiene más, no el que, sino el que el término la En la Ética a Nicómaco, Aristóteles propuso que los humanos son animales sociales y racionales que buscan vivir bien. Y para ello propuso un sistema de ética, ¿verdad? Diseñado para ayudarnos a alcanzar la eudaimonía. Un mundo que significa vivir bien o florecer. Pero vamos a ir descubriendo que el vivir bien poco tiene que ver con aspectos de tener mucho o no tener nada, de las posiciones de poder o de los bienes materiales, que sí que son buenos, que sí que te lo hacen más fácil, pero la ética, y más adelante lo veremos, eh, tiene que ver con esto de cultivo de las virtudes, porque a pesar de que usted tenga o no tenga, usted es capaz de comportarse y de dirigir su acción humana de forma ética hacia un cultivo de la virtud, hacia un buen vivir o hacia el vivir bien. Bien, necesito un voluntario que nos va a ayudar con la lectura de la página número 14 para quienes ya tengan su libro. Un voluntario puede subir la manita, por favor. Nos va a ayudar con la lectura de la página número 14. Solo un voluntario, ¿quién ya tiene su libro por ahí? ¿O voluntaria? Gracias, Estela Noj. Estela Noj, página 14, por favor, encienda su micrófono, su cámara si lo desea. Y fuerte y claro le vamos a escuchar. Página 14, de la opinión a la sabiduría. Un minuto, Eric, solo me ubico. Sí, es que estaba copiando lo que tenía le estaba copiando lo que tenía usted en pantalla. Un minuto de él. Página 14. Tres, cuatro, dos. Página 14, 1.1 de la opinión a la sabiduría.
Opinamos sobre muchos temas. Creemos tener respuesta evidente a muchas de las interrogantes que nos inquietan a diario. Pero, ¿de dónde proviene esa respuesta? ¿Se fundamentan en conocimientos certeros o simples opiniones? Si analizamos detenidamente, pocas de nuestras concepciones tienen fundamento sólido. Al menos, pocas de ellas permiten meditar sobre su certeza o fundamentación. Hemos obtenido la mayoría sin reflexión crítica, pero están tan incrustadas en nuestros pensamientos que incluso construyen nuestro universo de valores. Por ello, es preciso tomar en cuenta que las opiniones no nacieron con nosotros, las fuimos adquiriendo en el transcurso de la vida, tomando de padres, maestros, líderes religiosos, redes sociales, etc. Generalmente, las hacemos propias porque confiamos en la persona o institución que nos la inculcó. Sin embargo, no siempre tienen sólido fundamento, y no es porque quien nos lo haya inspirado fuera mentiroso o quisiera engañarnos. Es que el conocimiento evoluciona y se va adaptando a las siempre cambiantes circunstancias. Lo cierto es que muchas de nuestras acciones y decisiones están basadas en simples opiniones. Claro que estas pueden servirnos en la vida cotidiana y en decisiones que no representan mucha trascendencia, como el saber quién es el mejor futbolista del mundo o decidir si compro esto o aquellos zapatos. Sin embargo, en el mundo profesional, las decisiones deben ser tomadas con argumentos bien fundamentados. Además, las medidas más importantes de la vida también deben fundamentarse sobre bases sólidas. De ahí la importancia de estudiar filosofía. Obliga a reflexionar sobre la solidez de nuestras opiniones y ofrece un camino para meditar acerca de las mismas. Al deliberar sobre su validez, nos atrevemos a ponerla en duda, enjuiciarlas, debatir en ellas, así poco a poco iremos construyendo conocimientos propios e iremos describiendo el camino para lograr la autonomía de nuestra mente, característica imprescindible para todo profesional. ¿Continúo, licenciado, en ese último párrafo? Por favor. Aristóteles decía que la felicidad es la meta a la que todos aspiramos. El problema inicia cuando nos planteamos qué es la felicidad. Gracias, Estela. Vi que otro compañero levantó la mano, no me recuerdo el nombre. ¿Que nos puedes ayudar con la página 15, por favor? Y terminas en la 16, hasta donde dice actitud filosófica. Cristian Muchuch. Gracias, Estela. Buenas noches, licenciado. Página 15. Aristóteles decía que la felicidad es la meta a la que todos aspiramos. El problema inicia cuando nos planteamos qué es la felicidad. Hay tantas respuestas que podemos confundirnos. Para un niño puede ser el tener todos los juguetes que desee. Para otro, el poder no ir a la escuela que le aburre tanto y le distrae de ocupaciones más importantes como jugar, ver televisión, salir con los amigos. Un adolescente, en cambio, podría pensar que sería completamente feliz si no le salieran más barros en la cara. Otro diría que una sola mirada amorosa de su chica lo elevaría al paraíso de la felicidad. Un adulto se pondría más serio y afirmaría que la felicidad es conseguir un buen empleo, tener una casa cómoda y automóvil último modelo. Como vemos, existen muchas formas de entender la felicidad. Pero, ¿cuál de todas es la más adecuada? Es posible que las acciones que consideramos nos conducen a la felicidad en realidad sean un falso consuelo o una trampa que la sociedad de consumo o las presiones sociales nos tienden. Solo piense usted cuánta ansiedad vivió cuando vio el lanzamiento del teléfono celular que quería y la satisfacción que sentía cuando le daban regalos o la frustración cuando no lo recibía. A lo mejor, en las acciones que más hemos desdeñado o en las que hacemos a diario, encontremos el verdadero sentido de la vida. Pero esta opción es cada vez más extraña en una sociedad que se organiza en función del consumo.
un sistema que nos hace creer que seremos felices cuando adquiramos las mercancías que necesitamos. La misma publicidad o los medios de comunicación se encargan de decirnos cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, necesitamos descartar las falsas creencias sobre la felicidad y construir una más sólida y coherente. Sócrates, 470 años antes de Cristo a 399 años antes de Cristo, creía que la felicidad solo puede provenir de nuestro interior, de un profundo conocimiento de nosotros mismos. Para ello, la filosofía es una buena herramienta, no solo el conocimiento filosófico elaborado por los grandes sabios, sino la actitud filosófica propia que nos conduzca por un mejor camino en nuestras acciones. ¿Continúa el siguiente párrafo, licenciado? Sí, por favor. Muy bien. Así como buscamos la felicidad, a todo profesional le interesa estar seguro de lo que piensa, cree o conoce. Esa certeza solo la puede lograr si se acostumbra a pensar con rigurosidad, poner en duda sus opiniones y no dar respuestas fáciles y posiblemente equívocas a cada interrogante. Para ello también podrá ayudar el conocimiento de la filosofía y la actitud filosófica. Hasta ahí. Muy Gracias, bien. Cristian, muy amable. Bueno, licenciado. Bueno, entonces con el contexto previo que di acerca de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Ahora entramos a hablar acerca de nuestras opiniones y de la sabiduría. Eh, Recuerdo cuando comencé a interesarme con seriedad acerca de los temas del pensamiento, ¿verdad? De las ideas, que descubrí en mí mismo que yo guardaba una idea acerca del ser sabio, ¿verdad? Que ser sabio era una como condición de ser viejito, ¿verdad? Que la sabiduría venía con la edad, porque pues de plano así lo aprendimos en casa, ¿verdad? Los abuelos son los sabios y hay que llegar hasta ser pasita en canasto para ser sabio o sabia, pero en realidad no. En realidad la sabiduría es producto de múltiples situaciones, de una actitud, de condiciones, de, de disciplina, de experiencias, ¿verdad? De encontrar ese elemento de paz interior y de control de las emociones que permite experimentar el mundo y conocerlo. Por ahí viene la sabiduría. Por supuesto que estamos estudiando una línea de filosofía clásica occidental, ¿verdad? Y ahí no hay mucho chance de incorporar otras, ¿verdad? Porque esto está en función de su carrera. Pero de la misma forma ocurrió en otras latitudes, en el Asia y también del lado pues, americano, ¿verdad? En los pueblos originarios de este lado. La cosa está que en todas las culturas se ha dado esos procesos y existen en diferentes momentos, ¿verdad? Pero claramente es la filosofía eh, emanada desde los griegos, luego pasando por la edad helénica, los romanos, ¿verdad? Y sucesivamente cómo fue evolucionando el pensamiento, la que nos viene a formar entonces ese ideario en el que vivimos y lo que estamos buscando. Daniel Fernández, el programa lo entregué en la primera clase. No, ahora mismo no lo puedo poner. Tal vez al final con gusto lo pongo de nuevo en el chat. ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces, eh, es interesante que en el primer capítulo empezamos a tratar primero de identificar, ¿verdad? De dónde vienen nuestras opiniones, por qué creo en lo que creo, por qué debo darme un chance de poder empezar a utilizar mi pensamiento o
o usarlo de una forma más inteligente, que me conduzca por un camino con un objetivo. ¿Cuál es? Ser feliz, vivir mejor, buscar la paz, tener esa sobriedad de espíritu, esa entereza para enfrentar lo cotidiano. No lo sé. Lo cierto es que lo primero es poner en tela de duda aquello en lo que yo creo. Y como acá justo nos dice, parafraseando a Totsi y hablando también desde los clásicos, ¿verdad? Que lo que pasa es que lo aprendimos de algún lugar, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad, de la iglesia, de los amigos, del trabajo, de la escuela, qué sé yo. Y no está mal, pero hay otra forma. Y de eso es de lo que se trata la filosofía. ¿Cómo hacemos que el pensamiento avance? ¿Cómo hacemos que nuestro pensamiento nos ayude a tener una dirección que apunte hacia un mejor vivir, hacia un bienestar? Quiero compartirles en otra lectura que este semestre me he dado yo la tarea de poderles compartir varios libros, ¿no? Aquí tengo otro, mi libro de filosofía. Me gustó mucho y dije, bueno, alguien tiene que hablarles de esto. Ustedes van a ser abogados, más tarde que temprano van a detentar alguna posición en el sistema de justicia. O sea, van a andar un día por ahí entacuchados diciendo que son abogados y ejerciendo, diciendo que saben, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengan una cultura general, que sepan hablar, que sepan argumentar, que sepan escuchar, ¿verdad? Y bueno, voy a tomar una frase de Charles Dickens, de sus frases más famosas, pero está dentro de un texto de filosofía que vamos a ir desmenuzando. Dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Una de sus frases más famosas, Charles Dickens no es fácil de leer, ¿verdad? Pero es muy importante que usted vaya a investigue quién es Charles Dickens, qué escribió. Esto está en el libro que se llama Historia de dos ciudades, ¿verdad? Pero, ¿por qué acudo yo a esta frase de Dickens para hablar de la filosofía en el tiempo? Porque dice también Dickens, los tiempos que exigen valor, templanza y fortaleza ante la adversidad, tiempos que reclaman acciones heroicas, en definitiva, tiempos heroicos. Y esto tiene ya fácilmente un centenar de años y sigue tan vigente y tan aplicable a las situaciones en las que tenemos que vivir, porque pues bueno, estamos vivos, ¿verdad? Tenemos que salir a la calle, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que vivir en sociedad, en pareja, en familia, ¿verdad? Pero todo eso es posible, regreso a Sócrates, regreso a Platón, cuando me conozco a mí mismo, cuando busco de forma introspectiva, ¿verdad? Todo aquello que le da sentido a la vida. Estoy abierto a las experiencias, estoy abierto a conocer la verdad, estoy dispuesto a poner en duda aquello que creo, aquello que según yo sé, pero que en realidad nada sé. Otra de Sócrates, ¿verdad? Dice también Victoria Camps, otra filósofa, el papel de la filosofía y de los filósofos en la sociedad de hoy es ayudar a pensar. ¿Qué cosa podemos enseñar que pueda ser un detonante para que usted decida usar su cerebro? Nada, nada. Pero se le puede motivar,
pero se le puede indicar por dónde buscar, pero se le puede dar la luz, se le puede mostrar un camino en donde usted pueda aventurarse, ¿verdad? Y vencer sus tabús. Aquello que le dijeron, no, es que andate derecho porque ahí no hay números, ahí no hay matemáticas, porque es usted negado a los números. No es cierto, se puede con los números. ¿Qué pasa? Que no ha tenido el espacio para desarrollar esa capacidad. No, es que, ¿para qué vas a leer? Qué aburrido, eso. No, hombre, si solo leyendo usted conoce, mete información a su cerebro. No, lo que pasa es que yo quiero derecho porque ahí se hace dinero, se tiene poder, voy a andar con mi tacuche. Claro, es un efecto no deseado del gremio de los abogados, pero no es eso el convertirse en abogado, ¿verdad? Es una consecuencia, claro, sino tener la capacidad de ponerse en el papel del otro, de los zapatos del otro, de entender su problema, de con el conocimiento técnico que va a tener del manejo de las leyes, de la doctrina, ¿verdad? Ayudarle a resolver, porque usted entiende qué es la justicia y por lo tanto sabe qué es una injusticia y por lo tanto usted puede hacer una diferencia en la vida de otro, para empezar en la suya. Pero si eso todavía no lo sabe, entonces todavía no ha entendido qué hace en derecho. ¿Quién le dijo que no puede usted aprender otro idioma, que usted no es capaz de hablar en distintos idiomas, de aprender cosas nuevas? Tiene usted esa capacidad, tiene cerebro, lo puede modelar. Eso sí, lo que pasa es que hay que vencerse a uno mismo, ¿verdad? Tiene que ser disciplinado, riguroso, tiene que hacer las cosas aunque no quiera hacerlas, ¿verdad? Y eso es lo lindo en la filosofía, porque no pretende imponernos valores o máximas, sino que con la filosofía se facilitan herramientas, ¿verdad? Herramientas que son necesarias para aprender a pensar por nosotros mismos, a encontrar razones mejores y más sólidas para creer en aquellas cosas en las que después de revisarlas cuidadosamente, de reflexionar, ¿verdad? Entonces decidimos seguirlas, decidimos creer, decidimos poner nuestra energía, nuestra pasión en eso. Y entonces vamos descubriendo las verdades, ¿verdad? Entonces, aprender a pensar mejor no es solo una tarea intelectual, es también una tarea moral. Usted no puede convertirse en un abogado y abogada. Bueno, sí puede, pero de tentar, ¿verdad? Esa sagrada posición de ser un profesional del derecho, no habiendo transformado su intelecto y no habiendo tener como principio los valores éticos y morales, la virtud de hacer el bien, la justicia, lo que es bueno y lo que es útil, ¿verdad? Uno puede razonar de forma impecable desde el punto de vista lógico y manifestar, sin embargo, un comportamiento moralmente reprochable. Y es que ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para que usted aprenda a no torcerse? Porque eso es lo más fácil. Porque queremos poder, queremos eh, aquello que nos da la felicidad. Pero cuando usted sabe en esencia qué es lo que lo conduce a vivir bien, a vivir mejor, entonces usted puede conducirse por un camino en donde su vida sea mejor. Bien, ¿algún comentario, duda, reacción hasta acá? Licenciado, buenas noches. Actualmente nosotros vivimos una tragedia porque hay una carencia de valores, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de justicia, porque usted mira las arbitrariedades que se han dado. Yo creo que estos personajes son un fiel testimonio de lo que es la ausencia de valores y son personas que se han desviado totalmente del objetivo de lo que es el derecho, es decir, es buscar justicia, no
un bienestar económico. Gracias, licenciado. Gracias por tu reacción, muy amable. Efectivamente, ¿verdad? Lo interesante de ponernos a filosofar y de entender que con esta actividad echamos a andar nuestras neuronas, ¿verdad? Es que entonces tenemos herramientas para comprender la realidad. Claro, las cosas inmediatas que nos afectan, ¿verdad? Que si las redes sociales, que si el cine, que si la política, que si la guerra, pero cuando vamos pasando las capas y nos vamos encontrando con lo verdaderamente importante, con lo verdaderamente trascendental, ¿verdad? Eh, es ahí donde entonces todo lo demás toma su, digamos, su valor real. Estela Damaris, no. Licenciado, pero ¿de qué nos sirve saber qué es lo bueno, la diferencia entre lo bueno y lo malo, si la situación amerita que lo malo es lo que gana? Entonces, es como en los juzgados. Me voy a un juzgado y sabiendo que yo no tengo contactos con los demás y mi caso puede ser cerrado, aún sabiendo que el derecho está de mi parte, sin embargo, la corrupción está del otro lado. ¿De qué me sirvió haber conocido el derecho y saber la diferencia entre lo bueno y lo malo si aún así me voy a en primera instancia, en segunda y en sentencia? No me beneficia aún yéndose en contra del derecho. Entonces, ¿de qué me sirve la filosofía en ese momento? ¿De qué me sirve saber la diferencia entre lo bueno y lo malo cuando en realidad no me va a ayudar de mucho la diferencia entre saber y aplicar? Bueno, no sé si es una pregunta o es solo una reflexión suya, Estela Damaris. Eh, Interesante hacerse el cuestionamiento. Imagino que usted trabaja en operador de justicia, ¿no? O conoce mucho al respecto por el ejemplo tan puntual. Y sí, efectivamente, hemos visto casos donde los mismos jueces, ¿verdad? Haciendo gala de la ignorancia o de la superioridad de la posición, y lo digo con respeto, lo digo porque pasa y hay todas luces evidencia, retuercen la ley y emiten sentencias, ¿verdad? Y dan opiniones, y a pesar de que el error no es fuente de derecho, no les importa, lo hacen, contraviniendo la legislación, contraviniendo los procesos, contraviniendo los tiempos, todo, y lo hacen. Pero es que ahí no sirve la filosofía, Estela. La filosofía no le sirve para nada, menos en ese momento, porque la filosofía es de largo plazo y era anterior. Obviamente a la persona o a las personas que siguen sus intereses, pues no les sirvió la filosofía. Pero el que lo logró sentirlo, el que lo logró pelear, el que hizo hasta lo imposible por pelear la sentencia favorable a pegar a derecho en beneficio del agraviado, en beneficio del usuario, ¿verdad? Aunque no resultó lo que quería, pero lo hizo concienzudamente. Ahí la filosofía tuvo como papel predominantemente darle el beneficio de ser una buena persona. ¿Pero de qué sirve? Es que la filosofía no es utilitaria, ¿verdad? Servirá luego para comprender el desmán, ¿verdad? La falta de ética, ¿verdad? Entonces no podemos achacarle tampoco a la filosofía siendo una actitud y siendo una práctica, ¿verdad? Porque pues yo lo he estado viendo. Incluso en casos, el caso más evidente y más publicitado es lo que en la política actual estamos viendo, ¿verdad? Como digamos, la obra del Ministerio Público recientemente deja para la enseñanza. Y muchos de ustedes algún día van a estar ahí y se van a acordar de este momento. Y muchos van a pensar que esa es la forma correcta. Y muchos otros van a saber que esa no es la forma correcta. Pero, ¿qué hacer entonces? Yo eso no lo sé. Eso es algo que cada uno va a ir descubriendo. Y eso es algo que la sociedad debe articular y va a suceder. Y si todos lo sabemos y si todos conocemos el camino, pues ¿por qué todos no podemos cambiarlo? No lo sé, lo dejo ahí.
Entonces, como dije al inicio, la filosofía no sirve para nada. La filosofía es una actitud de vida. La filosofía es esa posibilidad de que usted lo sabe y lo puede contagiar, lo puede enseñar, lo puede discutir y poco a poco. El problema es que no lo resuelve, no es algo inmediato, no es algo que usted lleve bajo el brazo y con eso lo resolvió. No, pero es complejo de discutir. Ni siquiera me animo a darle una respuesta o intentar hacer una respuesta de su reflexión, pero sí también reaccionar, ¿verdad? Porque tiene usted razón. Y entonces, ¿de qué me sirve saber que esto es bueno y aquello no? Y es más, ni siquiera tengo que saberlo a profundidad porque la ley lo dice. Y si no somos capaces de cumplir la ley y hacerla cumplir taxativa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Licenciado, pero mientras tanto, si una persona queda desprotegida, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué le decimos? Solo no se pudo. ¿Y qué hace la persona? Se queda, porque mire, yo conozco muchas compañeras que me dicen que se van a un juzgado a pelear divorcio, a pelear manutención, y cuando yo les digo, ¿cómo te fue? Y me dicen, es que mi abogado era Marca Patito. Y yo les digo que ¿por qué? Y dice que el abogado de la otra persona tenía más influencia que el de ella. Entonces me dijo, yo llevaba las de perder. Entonces, mientras tanto, la injusticia, licenciado, el que me dé cuenta de aquí a 10 años de que estuvo mal o que ellos se den cuenta que estuvo mal, entonces, ¿qué hacemos con esas personas? No lo sé, Estela, es difícil poderle dar una respuesta a una cosa tan grave como la que está planteando, pero en la línea de ideas, eh, la filosofía de los estoicos también nos ayuda a tener esa resiliencia, a enfrentarnos precisamente a ese dilema de la injusticia. Repito e insisto y les pido que no me malinterpreten, sino que sirva para que les dé curiosidad. Es que con la filosofía no se resuelve, es con la acción humana con lo que se resuelve. Yo no le tengo una respuesta, no soy juez, no soy magistrado, no soy fiscal, no soy legislador. O sea, ¿en qué punto de la cadena alimentaria del derecho yo puedo hacer un cambio? Pero sí estoy en una, soy su profesor, ¿verdad? Y si hoy a los 500 estudiantes que tengo hoy no logro persuadirlos y convencerlos de que la filosofía por sí misma no sirve de nada, porque el que sirve es usted, o el que no sirve es usted. Y eso la vida se lo va a cobrar o la vida se lo va a premiar. Ya parezco mi abuelo. Pero es bien complejo, Estela, poderle dar una respuesta. Además, usted toca varios puntos que habría que desgranar. Me puso un ejemplo más aterrizado, ¿verdad? Eh, un tema de manutención. ¿Qué hace uno con un individuo, ¿verdad? Un congénere que es una desgracia, ¿verdad? Porque no se hace cargo ni de la mujer que embarazó, ni del producto del embarazo que es un hijo o una hija, ¿verdad? Porque lo más seguro es que no pueda ni hacerse cargo de sí mismo, aunque tenga plata, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo entendemos eso? ¿Verdad? Creo que es muy arriesgado meternos a desmenuzarlo. Hoy no es el momento, el tema no nos da para todo eso. Siempre es interesante poderlo hacer, pero tratemos de circunscribirnos al tema del punto de partida y guarde su ejemplo para seguirlo analizando hasta que encontremos una reflexión que ayude a explicarlo, pero que ayude después a resolverlo. Hay hechos y hay cosas que no van a cambiar. Hay gente poderosa, hay gente con influencia. ¿Cómo lo cambio? No lo sé. No quiero decir que no se puede, pero desde la filosofía, al menos entenderlo, para empezar. Y luego, pues, podemos ir viendo. Pero interesantes sus cuestionamientos, Estela. Muchas gracias por su participación y seguiremos conversando usted dio dos ejemplos o dos situaciones torales en la vida del derecho y sobre todo del derecho penal, del derecho civil, de los operadores de justicia, de las formas de la política y el derecho. O sea, hay tanto de qué hablar. Y yo le quiero pedir amablemente, Estela, no es que no quiera meterme en la discusión porque puede ser muy rica,
pero quiero que anote hoy esas dos reflexiones que usted hizo. Y cuando llegue a la filosofía del derecho en el 10º semestre, tenga esta misma discusión con su profesor de filosofía del derecho. Y vamos a ver si en los siguientes 4 años, y ojalá usted me busque y conversemos para ver qué le dijeron. O no espere, busque a un profesor de filosofía del derecho para hacerle este planteamiento. O no espere y busque a su profesor de derecho penal o de derecho, 2, y hagan ese planteamiento, ¿verdad? Porque la filosofía no le sirve de nada más que para interpretar la realidad, más que para encontrarle sentido. Pero si el sentido es un sinsentido porque lo estamos viendo y no se puede, pero si yo lo sé y los otros 85 que están también lo saben y saben que lo que sabemos todos es la verdad y es cierto, entonces ¿cómo hacemos para que eso se convierta en una acción? Pues tal vez por ahí sí sirve de algo la filosofía, ¿verdad? Pero es complejo. No sé si hay algún otro comentario, reflexión. Ya estamos sobre la hora, pero podemos aún un par de minutos. Y si no, pues vamos terminando. Yo, licenciado, opino que sería como para evitar este problema de la injusticia y de cómo un profesional se vale de su profesión, ¿verdad? Y que haga cosas que están contrarias a la verdad, tendría que comenzarse en la educación de los niños para enseñarles precisamente la diferencia entre lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo, para que ellos lleven un buen cimiento de cómo se tiene que vivir en sociedad. Usted bien lo planteó desde un principio, es nuestra época del consumismo y pretenden que la felicidad está en las cosas que tengo y no en lo que yo soy. Gracias, Daniel. Eso me trae, digamos, otro de los pensadores más modernos, más bien divulgador filosófico, Darío Strauss-Hofer, no lo sé pronunciar bien, este argentino, tiene en su libro y en su programa, y que además hace alusión, obviamente, a un autor clásico, que nos dice, es que es mentira la verdad, ¿verdad? ¿Por qué mentira la verdad? ¿Qué es la verdad? Y podemos enfrascarnos en encontrarle. Y podemos, usted lo dijo, Daniel, porque se supone que la educación, pero ¿cuál educación? ¿La formal o la de casa? Porque se supone que todos los que estamos acá y que un día vamos a ser abogados, venimos de un hogar, aunque sea disfuncional, venimos de una familia, aunque sea disfuncional, fuimos a la escuela, aunque sea disfuncional, nos transmitieron lo que se supone es el deber ser, aunque nadie lo cumple, ¿verdad? Es más, la inmensa mayoría fue a una iglesia y profesa una religión, pero a pesar de eso, no pasa nada. Y pasa lo que el interés del poderoso, el interés que predomina, la fuerza oscura. Entonces es complejo, ¿verdad? Pero sirva la filosofía entonces para causar ese prurito que haga que lo piense, lo reflexione y de pronto logramos tomar acción en algo, ¿verdad? Bueno, compañeras, compañeras, lo dejamos ahí por hoy. Seguimos en el próximo día. Me da mucho gusto saludarlos. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche.